vamos a dar inicio con la oración. Iniciamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierte en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor. Te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bienvenidos los que acaban de ingresar. Gracias, buenos días. Vamos a dar seguimiento a... Buenos días. Vamos a dar seguimiento al tema que estamos abordando en este momento, que seguimos con él, que es el regreso del exilio. Y recordamos que en este periodo es cuando Dios permite que su pueblo regrese de nuevo a Jerusalén. Entonces, si recordamos un poco, vemos que, bueno, pues regresaron en 3 etapas y cada una de sus etapas, bueno, primero fue la reconstrucción del templo y luego con Zorobabel, luego con Esdras fue lo que fue todo lo que es la vida espiritual, y luego ya vemos con Nehemías, que también es la reconstrucción de la muralla. Entonces, en ese periodo, ¿se acuerdan que al quedar reconstruido el templo, los ancianos añoraban mucho el templo anterior porque pues eran para ellos y añoraban la presencia de Dios en él? Entonces, en este tiempo, Dios pide que puedan, por favor, vamos a ponernos en... No, ya, no todavía, más adelante, ¿sí? Vamos a poner, vamos a poner aquí. Entonces, no, en anterior, gracias. Aquí vemos que vamos a ver cómo Dios manda a los profetas. En este caso van a ser, en este tiempo, en este periodo, van a ser los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas son los que van a apoyar al pueblo de Dios para ayudarles y para hablarles, o sea, Dios les habla a través de ellos. Recordamos que los profetas siempre han sido de mucho beneficio para el pueblo, porque antes del exilio estuvieron los profetas hablándoles. Durante el exilio también confortándoles y diciéndoles que tuvieran esperanza, que no dejaran al Señor. Y también durante el regreso, que vamos a ver en este momento, los profetas post-exílicos. Y Dios, a través de estos profetas, se vale para ayudarles. Entonces, cuando ellos ven que el profeta Ageo viene, lo manda el Señor para ayudarles y hablarles. Y comienza en este periodo, ay, caray, ya nos fuimos más acá.
Permítanme, es que voy a mover un poquito la pantalla para ya poder ver. Vemos que con Ageo comienza el último periodo profético. Estamos hablando que estos tres profetas son los últimos profetas. Y estos son que comentábamos, de la época posterior al exilio en Babilonia. El tiempo durante el cual el gran tema de los profetas es la restauración, así como el anuncio del castigo divino había sido el tema predominante de los profetas anteriores al exilio y la consolación de los deportados de los que ejercieron la autoridad profética durante el destierro. Entonces, Dios manda al profeta Ageo para consolar a los ancianos que añoraban al templo anterior, asegurándoles que conocería la gloria del Mesías. Imagínense que para ellos estas palabras, cuando les habla así el profeta, cuando les dice que no está no está en ese momento el arca de la alianza ahí, pero que no se preocupen y que no estén tristes, porque este nuevo templo conocería la gloria del Mesías. Desde ahí ya comienza la predicación de que ya viene el tiempo en el que se presente ya el Mesías. El Ageo es el predicador de la gloria del nuevo templo restaurado. Y su libro nos ofrece valiosas informaciones sobre la penuria material y espiritual de la comunidad judía a la vuelta del exilio. Ellos regresaron, pero recordamos que pues estaba en ruinas la ciudad, el templo y todo. Entonces, viene y él les llama la atención porque ellos les dice pues, que el Dios Yahvé les está pidiendo que restauren el templo porque lo habían dejado sin construir y se estaban enfocando únicamente a construir sus casas, a reconstruir sus viviendas. Entonces viene y les llama la atención por esto. Pero su mensaje se centra en la reconstrucción de la casa del Señor, que había quedado interrumpida, y les reprocha que es más su interés personal en las cosas terrenas que en el culto del templo. Y él los impulsa a proseguir con renovado entusiasmo la obra de reconstrucción. Hasta aquí del profeta Ageo, ¿hay alguna duda? Bueno, entonces... No, todo bien, todo bien. Correcto. Continuamos con el profeta Zacarías. Zacarías dice que cuyo nombre significa Dios recuerda. Él nace en el exilio babilónico de linaje sacerdotal. Él regresa, es uno de los que regresa a Judá bajo el liderazgo de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Si lo recuerdan, ¿verdad? Que ya lo vimos esto en la clase pasada, tanto con Claudia como con Luis, ¿verdad? Entonces, igual que Ageo, Zacarías alienta al pueblo a terminar la reconstrucción, pero su mensaje traspasa los límites de los muros físicos. Se refiere a que no nada más, Dios le permite tener visiones. Y si más adelante ustedes tienen oportunidad de ver, de leer el libro de Zacarías, viene ahí donde se muestran todas sus visiones, cómo Dios se las revela, y con esto, él es con un especial simbolismo apocalíptico y lo relata con detalles gráficos, estas visiones que tiene. Y Zacarías habla del Mesías, el que Dios enviará a rescatar a su pueblo y a reinar sobre toda la tierra. Y brinda detalles
y referencias mesiánicas que se cumplen finalmente en la vida de Jesucristo. Anuncia la reconstrucción del templo, es solo el primer acto del drama final y la llegada del tiempo mesiánico, el rey que viene. Y al igual que Ageo, Zacarías habla y le toca a él estar apoyando ahí en la reconstrucción tanto del templo y también nada más habla de que se reconstruya el templo, sino también de que ellos dispongan sus corazones para el Mesías que viene. Zacarías contribuye a preparar el camino para la comunidad cristiana que pudiera entender a Cristo como sacerdote y profeta. Esto era muy importante porque ellos esperaban a un Dios triunfante y aquí él les muestra y los prepara para decirles que ya viene la venida de Cristo como sacerdote y profeta. Aquí terminamos con Zacarías. ¿Hay alguna duda, algo que quieran comentar? Esto se llevó a cabo bajo el reinado del rey Darío. Estamos hablando de que es en el segundo año del regreso del exilio. Pasamos ahora al profeta Malaquías. Malaquías es el profeta reformador, cuyo nombre significa mensajero de Dios. Estamos hablando que Malaquías es el último profeta ya en esta época, y durante 400 años no va a haber nadie, va a quedar un silencio total, y no va a haber nadie ningún profeta. Entonces estamos hablando que fue muy importante aquí Malaquías. Malaquías vivió en tiempos de Esdras y Nehemías, casi un siglo después de Ageo y Zacarías. Estamos hablando que, pues, bastantito tiempo después de estos dos profetas. Y él, como les comento, va a ser sucedido 400 años más tarde por el precursor que viene siendo el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, ahorita estamos hablando que Malaquías es el último profeta en cuanto a este periodo. Y luego, después de 400 años, viene el último profeta que va a ser Juan el Bautista. Entonces, nos queda claro que ¿cuál va a ser el último profeta? San Juan Bautista. Juan el Bautista. Entonces, hasta mismo Jesús lo menciona como el último y el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. La ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. La predicación de Malaquías, perdón, persigue fundamentalmente un doble fin: dar una explicación de por qué se ha retrasado la venida del reino mesiánico y volver a despertar la confianza en Dios de la alianza. Este profeta su profecía nos habla sobre un mensajero que vendrá antes del Mesías y no se refiere, pues, a Juan el Bautista. Los tres profetas de la restauración, que viene siendo, o sea, la restauración tanto de la ciudad como del templo, como de las murallas, son Ageo, Zacarías y Malaquías. Son especialmente claros en señalar al Mesías, quien como el nuevo centro del Nuevo Testamento había de cumplir todo el Antiguo Testamento. Vemos que los tres vienen y hablan los tres de la nueva venida del Mesías. No es nueva venida, es la venida del Mesías, y lo mencionan como el centro del Nuevo Testamento. Hasta aquí terminamos con los tres profetas de este periodo del regreso del exilio, que fueron de mucha ayuda al pueblo y que estuvieron con ellos durante todo este tiempo, alentándolos, ayudándolos y apoyándolos
Y principalmente la misión principal de ellos fue hablar del Mesías que iba a venir. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, nada más una pregunta. Dime. ¿Hay alguna razón por la cual después de Malaquías hubo silencio de Dios hacia el pueblo y no hablar con ellos hasta que vino San Juan Bautista? Exactamente. Aquí era el periodo de silencio para poder que ellos estuvieran en la espera del Mesías, porque ya se les había hablado de todo, durante todo el trayecto de los profetas estuvieron hablándoles y alentándolos. Y todavía antes del exilio les estuvieron diciendo y exhortando que cambiaran, porque si no iba a venir la destrucción, que así fue lo que pasó. Y luego durante el exilio, pues les estuvieron hablando, nunca los dejaron, siempre Dios les estuvo hablando a través de los profetas. Y durante este tiempo ya ellos les alientan a que terminen el templo, también les dan reflexiones muy severas de cómo deben de vivir, lo que deben de hacer y los pecados que están cometiendo aún después de haber regresado y de cómo deben de llevar las cosas nuevamente sobre el templo, sobre sus vidas, sobre el amor a Dios. Pero ya cuando al fin, o sea, ellos les están diciendo que no, o sea, dándole la esperanza de que ya viene el Mesías. Entonces, durante este tiempo es de reflexión, más que nada. Ya se les habló, ya se les dijo, ya tienen todo lo que tienen que llevar, la ley, todo lo que tienen que hacer, toda la explicación de todo lo que tienen que ellos llevar a cabo. Y entonces, ya renovada la ciudad, renovada las leyes, renovada su fidelidad a Dios, renovada la ciudad completa con sus murallas, entonces, allí en ese tiempo es la espera ya del Mesías. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Correcto. Vamos a continuar con el libro de Esther. Estamos viendo que este es ya este libro es muy bello, nos habla de cómo una mujer, o sea, Esther, lo mismo que Judith, cuenta cómo el pueblo judío fue liberado de sus enemigos y pues con la intervención de una mujer. Esto se lleva a cabo en Susa, si recordamos que no todos los judíos regresaron, ¿verdad?, a Jerusalén. Esto que vamos a ver, este libro, esto que nos relata este libro, es como este pueblo de los judíos está en la ciudad de Susa. Y en ese momento ellos se quedaron ahí viviendo. Ellos fueron de los que no regresaron a Jerusalén. Entonces, cuando en este periodo están bajo el reinado del rey Asuero de Persia. Y resulta que cuando ellos están ahí viviendo, pues el rey Asuero tiene una fiesta que dura meses y al final de la fiesta él pide que se presente la reina, la reina Basti, que es su esposa en ese momento, pero ella no que se quiere presentar porque pues ve que están en unas condiciones después de tanto tiempo de fiesta y demás, y de borrachera y demás. Entonces, ella se niega a presentarse, entonces el rey la repudia. Entonces, todos los que están ahí con él le dicen, fíjate que pues tienes que encontrar una nueva reina y mandan llamar a todas las que son casaderas para que el rey las
pues vea ahí que escoja una nueva reina. Y resulta que entre las que se presentan ahí con el rey es Esther, que es judía, y él es muy bella, muy hermosa, y el rey queda prendido de su belleza y la hace su reina. Entonces, vemos que el rey también nombra a Amán, que es el primer ministro. Y Amán es puesto como el segundo del gobierno del primer ministro. Y él se hace reverenciar. Mardoqueo es tío de Esther. Y él fue el que fue el tutor de ella, el que la crió. Entonces Mardoqueo vivía y ahí mismo, pero él era el que cuidaba, trabajaba ahí en la entrada del, ¿cómo se llama? Del, pues, del castillo de ahí donde vivía. Entonces, él se entera, Mardoqueo, que hay un complot en contra del rey para matarlo. Entonces le avisa a la reina Esther, ella le dice al rey de los planes de ellos y logran capturarlos y bueno, él queda muy complacido porque ella le dice que Mardoqueo es el que se enteró y pues bueno, esto queda escrito en las crónicas de ahí de, del reino. Entonces, después de esto, a Amán, que se hace reverenciar por todos, porque pues, se siente que ese es muy, 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 con mucho poder, Mardoqueo, o sea, todos se le inclinan, todos se le postran cuando él pasa, pero Mardoqueo no, porque él dice que él nada más se va a postrar ante Dios. Entonces, le da mucho coraje a Amán de que él sea que él no lo reverencie, y entonces le coge mucho odio, se entera que es judío, y entonces va con el rey y él calumnia a los judíos, diciéndole que inventa una calumnia de sublevación del pueblo judío y le pide que exterminen a todos los judíos. Entonces el rey le dice que sí, o sea, él le secunda lo que él está pidiendo, y el rey le dice que, pues, ¿en cuándo? Entonces echan a suertes el día, la hora en que se va a exterminar a todos los judíos. Mardoqueo, que es el tío de Esther, se da cuenta de este plan, de lo que se acaba pues el decreto que se acaba de dar, y entonces habla con la reina Esther y le dice que por favor se salve ella y que también salve a su pueblo. Entonces ella le dice, pero pues es que yo no me puedo presentar ante el rey porque es bajo pena de muerte. Nadie se podía presentar ante el rey si él no era llamado. Entonces, antes de presentarse a él, Esther se pone en oración y en penitencia. Después de 3 días de estar en oración, Esther se presenta ante el rey. Si leemos en el libro, después si tienen la oportunidad de leer más despacito, van a ver, está increíblemente explicado, bien interesante, y nos habla de cómo se presenta y que va ella muy bella, muy sonrosada. Bueno, lo explica tan detalladamente, o sea, hermoso, y se presenta ante el rey y él pues se asombra de que se haya presentado ante su presencia si no le había mandado llamar. Entonces ella, ante el asombro de ver la reacción de él, se desmaya. Entonces, al desmayarse, Dios le toca el corazón a él y le da para que no
le da amor hacia ella, entonces ya se acerca y la sostiene y le pregunta qué está pasando, que por qué ella, que por qué se presentó, que no se preocupe, que en ningún momento él le va a hacer daño, que el decreto no es para ella, que ella se puede presentar cuando quiera ante él. Y entonces ella le dice que lo que quiere y también le dice que lo que ella quiera, que si quiere la mitad de su reino, él se lo da, que lo que ella quiera, él se lo va a dar. Entonces ella le dice que no hay, que lo único que le pide es que se presente, que le quiere hacer un banquete y que también vaya Amán. Entonces, pues el rey accede, va, ya se hace el banquete, van y se presentan los dos y ya le dice él, le vuelve a decir que lo que ella quiera, que lo que ella le pide, y ella en ese momento no le pide nada. Le dice que va a haber un nuevo banquete y que en el siguiente banquete, pues ya le va a decir qué es lo que ella le quiere pedir. Cuando salen del banquete, Amán pues, va sintiéndose muy, muy grande porque pues estuvo en el banquete con el rey y la reina, y al pasar ve que Mardoqueo ni siquiera lo voltea a ver. Entonces le da tanto coraje que ni siquiera lo voltea a ver, aparte de que no se postra, lo ignora, entonces se enoja tanto que manda a hacer una horca, porque decide matarlo, o sea, decide ahorcarlo al día siguiente. Y manda a hacer la horca. Ese día el rey no puede dormir y manda que vengan y le lean las crónicas del rey. Y ahí sale que Mardoqueo fue el que lo salvó de la muerte del que habían planeado para matarlo. Y entonces él dice, bueno, pues entonces yo no he honrado a Mardoqueo, yo no he hecho nada por él. En ese momento se acuerda que no ha hecho nada por él. Entonces al día siguiente que viene Amán, el rey le dice, oye, ¿qué, qué puedo hacer por alguien que quiero honrar? Y, y Amán piensa que es a él el que quiere honrar. Entonces le dice, pues entonces, ponle una corona, hazlo, vístelo con atuendos, reales y súbelo a un caballo y hazlo presentar por todo el pueblo para que lo honren. Y dijo, bueno, entonces eso es lo que quiero que tú hagas a Mardoqueo. Entonces imagínense lo que sintió él en ese momento, que tenía que él darle la honra a Mardoqueo. Entonces, pues no tuvo más remedio que hacer lo que el rey le pidió. Entonces viene el segundo banquete y ahí ya Esther le dice que lo que le pide es que la salve de la muerte. Le dice, pero ¿por qué te tengo que salvar de la muerte? Dice, es que yo soy judía y el decreto que hicieron, que se estableció, fue para matar a los judíos. Entonces yo te pido por mí y por mi pueblo. Entonces, por mi vida, ¿verdad? Y entonces el rey le manda, le dice, bueno, ¿y quién hizo esto? Entonces ya le dice, pues Amán. Entonces, el rey se enfurece y lo manda matar, o sea, lo manda a ahorcar en la horca que él preparó para Mardoqueo, perdón. Entonces, él viene siendo ahorcado en vez de Mardoqueo. Entonces ya se presentan Esther y pues le dice ella que pues, Mardoqueo es su tío, entonces ya se presentan ante él y le dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues ya está el decreto y el decreto no se podía cancelar. O sea, si ya daba un decreto el rey, no se podía cancelar. Entonces él le dice, bueno, vamos a hacer otro decreto en el que todos que todos los judíos ante sus enemigos se defiendan. Entonces van y se defienden, o sea, pasa esto de que llega el día en que el día que estaba estipulado para que los mataran y ellos se defienden. Cuando se defienden, logran acabar con todos sus enemigos y se establece una fiesta que se llama Purim.
Esta fiesta es para recordar esta hazaña que Dios hizo al pueblo de Dios, al pueblo que lo rescató y que lo liberó a través de Esther. Y terminamos con este libro y está hermoso, la verdad que nos deja una enseñanza increíble. Aquí vemos, perdón, que detrás de todos estos cambios, vemos aquí, detrás de todos estos cambios de papeles está el Señor que va guiando los acontecimientos para dar la victoria de su pueblo. Y vemos en el contenido teológico, vamos a leer, Dios presta atención a las oraciones de su pueblo. Cuando les ponen sus necesidades y acude con presteza a su auxilio. Sin embargo, no ahorra a sus fieles el esfuerzo que les corresponde. Llamada a la valentía y a la confianza en el Señor. Esto es para nosotros. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Quién me hace favor de leerlo? Yo. Llamada a la valentía y a la confianza en el Señor para no dejarse arrastrar por el ambiente y a permanecer fieles a Dios sin miedo a las dificultades. Él que se mantiene el que se mantiene leal a su fe a pesar de su debilidad y aparente impotencia ante los poderes de este mundo. Finalmente triunfará. ¿Continúo? Por favor. Sí. En la liturgia de la Iglesia, Esther se considera una figura de la Virgen María, la dignidad real de la heroína hebrea, la grandeza de su alma y la eficacia de su mediación ante el rey han sido motivos de esta tipología. Okay. Vemos que hermosa cómo hacen la referencia aquí a la Virgen, ¿verdad? Hasta aquí terminamos. El libro de Esther es el evento clave también para tenerlo en cuenta. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran comentar? Si no, ya terminamos en este momento el libro de Esther y vamos a continuar con Leti. Hasta este momento yo estoy con ustedes. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir con el periodo intertestamentario. Ya nos dijo Lucy que Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y Juan Bautista fue también, los dos fueron últimos profetas, pero Malaquías del Antiguo Testamento y Juan Bautista del Nuevo Testamento. Entonces estamos en el periodo intertestamentario, nombre muy elegante. Entre, testamentario, testamento, o sea, entre testamentos. Pero, ¿cuáles testamentos? El Antiguo y Nuevo Testamento. Los términos Antiguo y Nuevo Testamento se utilizan desde finales del siglo II en las iglesias de judíos y cristianos. Tenemos tres términos para testamento. En término literario, que es un discurso puesto en la boca de algunos personajes importantes, como Jacob, Moisés, David y el mismo Jesucristo,
Expresan su voluntad en forma de bendiciones. Dan normas, exhortaciones dirigidas a sus súbditos o como un discurso de despedida. El lenguaje bíblico es el Antiguo y Nuevo Testamento. Y en término jurídico es la última voluntad de una persona donde hace por escrito un documento donde él dice cuáles son sus últimos deseos. ¿Alguien sabe qué significa testamento? Última voluntad. Sí, es como... Eso sí. sí es, en término jurídico, es la última voluntad. Pero estamos viendo, digamos, en lo que se relaciona a nosotros, ¿qué es testamento? ¿Qué Es un significa? escrito, herencia. Sí, insisto, eso es en términos jurídicos. Y ya les expliqué lo que es en sentido literario. Pero testamento significa una alianza. ¿Qué significa testamento? Significa alianza. Alianza. Ajá. Y testamento en hebreo se dice berit, en griego diateke y en latín testamentum. Eso se los comento por si llegan a leerlo en algún momento. En el Antiguo Testamento, el pacto o alianza sellado por Dios, es el pacto o alianza sellado por Dios con su pueblo en el monte Sinaí. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Las primeras comunidades cristianas comprendieron que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como la nueva alianza o Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Sí. O sea, las primeras comunidades cristianas dieron por un hecho que la vida, muerte, resurrección de Jesucristo como una nueva alianza, un nuevo testamento. Ahí no hubo discusión. Entonces vamos a pasar ahora al periodo intertestamentario. ¿Cuál es el periodo intertestamentario? Es el tiempo que transcurre entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista. Transcurrieron 400 años de silencio profético, en los que Dios prepara el escenario para la venida de Jesucristo y para la propagación del Evangelio por todo el mundo. Es un periodo de silencio, de preparación, pero a pesar de que no hubo profecías, siguió la historia, la filosofía, la teología, siguieron su curso. Entonces, desde el punto de vista literario, es muy importante porque representa el nacimiento de una literatura rica y variada, de hondo contenido religioso, y ofrece la clave del ambiente espiritual de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque surgen los libros deuterocanónicos. Deutero es segundo, canónicos, canon. ¿Qué significa canon? Canon significa lista, norma o medida. ¿Cuál es el canon de las escrituras? Los 10 mandamientos. ¿No? ¿Cuál es el canon de las escrituras? A ver, vamos a ver si estamos hablando de la Biblia. Lo que Dios quiere, la palabra de Dios, y guiarnos sobre eso. Es la lista oficial de los libros que forman la Biblia. ¿Cuál es el canon bíblico?
la lista oficial de los libros que forman la Biblia. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Ujú. ¿Cuáles? ¿Y alguien me puede ayudar a leer cuáles son los libros deuterocanónicos? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 Macabeos Muy bien, y hasta ahí. Son 7. Son 7. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de Macabeos. Esther y Daniel ya estaban incluidos en el canon bíblico. Nada más los griegos le agregaron unos pequeños parrafitos. Ahí con eso se llama adiciones griegas. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Nosotros teníamos 39 libros, más 7, 46. 46. O sea, a los 7 se le llama segundo canon. Entonces tenemos ya 27 del Nuevo Testamento más 46 son 73. En este periodo de silencio, esperanza, reflexión, Dios prepara el escenario para la venida del Mesías. ¿Alguien me quiere ayudar a leer Isaías 11, 1 y 2, por favor? Isaías 11, 1 y 2. Una rama Sí. saldrá del tronco de Jesé, un brote seguirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia. Muy bien. Isaías es el primero que anuncia al Mesías, a un rey parecido a David, pero lo presenta como el brote que sale después de cortado el árbol. Un nuevo David, hijo de Jesé, como David. Muy bien. Vamos a continuar las dominaciones a las que estuvo sujeta Judea. La dominación persa duró 206 años, la dominación macedónica o griega 9 años. Aquí hubo autonomía religiosa. La dominación egipcia o dinastía ptolomea o lágida 125 años. Luego se complican un poquito las cosas porque empieza la dominación siria, pero las siguientes dinastías las vamos a ver la siguiente clase con la revuelta macabea. Nada más les quiero decir que aquí reinó 56 años Antíoco IV Epífanes. Sigue luego la independencia judía, que creo que duró 79 u 80 años. Luego vienen los macabeos con la dinastía Asmonea y finalmente la dominación romana. Estamos en la dominación persa. La semana pasada vimos cómo Ciro publica un edicto. Ese mérito se lo debemos a Ciro, devolver a su país a los judíos desterrados. ¿Alguien me puede leer Isaías 44, 28? Por Yo favor. digo, sí, yo digo de Ciro, aquí está mi pastor, y sale para cumplir mis deseos. Él dirá por Jerusalén, que la levanten,
y por el templo que sea reconstruido. Palabra de Dios. Imagínense lo que sintió Ciro al leer esto que le estaban enseñando los judíos en sus escritos. Entonces, en el año 538, Ciro publica su edicto que permitía a los cautivos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Y les dio generosas aportaciones para reconstruirlo. El dominio de Persa fue muy bueno para Israel. Le permitieron conservar sus costumbres, gozaban de libertad religiosa. Algunos judíos prosperaron y se asentaron, como los comerciantes, los herreros. Tenían un sumo sacerdote sujeto a un gobernador. Ellos tenían identidad y orgullo nacional de ser el único pueblo de Dios. Las demás naciones eran bárbaras o gentiles. Ellos se sentían privilegiados porque estaban esperando al Mesías prometido. Se cierra el Antiguo Testamento con Malaquías. Judea era una provincia persa y lo fue 100 años más. Pero el imperio persa no podía durar por siempre. En el año 332 llega Alejandro Magno. Absorbe pacíficamente a Israel, a su inmenso imperio, y empieza la dominación griega y el helenismo tal como estaba escrito. Dominación griega. Alejandro nació en Paya, Macedonia, hijo de Filipo y Olimpia. Olimpia tenía la finalidad de hacer rey a Alejandro. Le decía que era hijo de Zeus. Alejandro se creía un dios. Filipo contrató a Aristóteles para que fuera su tutor. Le enseñó griego, latín y babilonio. Aristóteles le enseñó a pensar como griego, pero a luchar como un bárbaro. Le enseñó justicia y retórica. ¿Sí se acuerdan qué es la retórica? La retórica la inventó Aristóteles. El arte Es de- como de... Bueno, ¿Mande? yo he escuchado como que el arte de... Es la defender retórica tus es ideas. la eficacia Es la oratoria. para persuadir en Ajá. el lenguaje, Ok. para deleitar. Ok. Ujú. ¿Sí? Los países de alrededor veían a Alejandro como una amenaza y empezó a atacar a los países cercanos. Derrotó a Darío, se apoderó de plazas fuertes y da muerte a los reyes de la tierra. Avanzó hasta la India. Se hizo del botín de multitud de pueblos que pagaban tributo. La tierra enmudeció ante él. Funda la ciudad de Alejandría, que llegó a tener 2,400 habitantes. La hizo un centro comercial muy importante y también hizo el primer puerto industrial. Como que era muy sagaz a la hora de atacar, como que tenía muy buenas ideas. Digo, no siempre atacaba de la misma forma. Él buscaba las condiciones adecuadas para derrotar al enemigo siempre. Alejandría en esta época fue el emporio del helenismo y centro filosófico cultural. Más tarde fundaría otras ciudades de Alejandría, 2 o 3. A los judíos los trataba con benevolencia y respeto. Su religión la respetaba. Podían vivir con sus costumbres y leyes. Reunió a un ejército potentísimo y ejercía el mando sobre príncipes, tierras, pueblos
que le pagaban tributo. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta que se moría. Hizo llamar a sus generales, que los conocía desde niño porque eran compañeros de él, de su juventud, y antes de morir repartió su reinado. Alejandro murió tras 12 años de reinado sin dejar heredero. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte, ellos se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante largos años y multiplicaron los males sobre la tierra. Aquí vemos cómo está la dominación griega. En el 336, Alejandro sube al trono a los 20 años. En el 334 empieza la conquista. 332 conquista Egipto, funda la ciudad de Alejandría, acoge ahí a los judíos y les concede la ciudadanía griega. Fíjense, la población judía en Egipto llegó a ser más grande que la de Judea. Alejandro Magno en el 332 ejerce el control pacífico sobre Judea y su capital, Jerusalén. No nada más Judea, digamos, él, por ejemplo, muchas ciudades o países, al verlo, en lugar de pelear, ya mejor lo dejaban pasar tranquilamente para que no hubiera muertes. En el 331, Alejandro Magno vence a Darío y entra en Babilonia. Cae el imperio persa. En el 323, Alejandro Magno muere en Babilonia a los 32 años sin descendientes aptos para gobernar. Aquí vemos cómo está la repartición del imperio de Alejandro. 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo I y Seleuco I. Más adelante pueden ver detenidamente los mapas, pero ahorita nada más nos vamos a ocupar de Ptolomeo y Seleuco. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en la imagen de cuando tuvo Daniel el sueño, fue el que dijo que cómo se iban a ir destruyendo los reinos. Ahorita estamos en el de bronce, ¿sí? Pregunta. En donde dice que es el reino de los persas que va a caer. Sí. ¿Sí? Y por ejemplo, dice en Daniel, dice, en Persia surgirán todavía 3 reyes y el cuarto será mucho más rico que los demás. ¿Este viene siendo Alejandro Magno? ¿Será Alejandro? Es pregunta. No sé, tengo nada más esa duda. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Lo voy a investigar. No, digo, está bien, pero por ejemplo, a lo que estás comentando, yo también sentí que él viene siendo como Como lo que era la profecía de Daniel. Sí. Con Ptolomeo I, en la repartición de en Egipto, Cleopatra fue la última de la dinastía. Entonces lo dividieron en Casandro, Lisímaco, Ptolomeo I y Seleuco, ¿verdad? ¿Alguien puede leer esta repartición del imperio de Alejandro? Si gusta, la dinastía de Ptolomea o la Águila, reyes de Egipto, con capital en Alejandría, son benévolos con los judíos. La dinastía Seleucida, rey de Siria, con capital en Antioquía, buscan imponer la unidad religiosa social, hacen sufrir a los judíos. Muy bien.
Muy bien. Vamos a continuar con la dominación egipcia. Estamos en el año 312 antes de Cristo. Judea está bajo el gobierno de los Ptolomeos o Lágidas durante 125 años. La nación goza de prosperidad. Los Ptolomeos gobiernan Judea a través de un sumo sacerdote que tiene poder y cobra los impuestos. ¿Recuerdan ustedes qué es la diáspora? Es la dispersión de los judíos por el mundo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, los judíos, perfecto, la dispersión de los judíos por el mundo. En el exilio hubo dispersión y en el reino dividido también hubo dispersión. Había una comunidad numerosa de judíos en Alejandría. ¿Y qué hace Ptolomeo II? Ahora ya estamos en Ptolomeo II. Hace traducir la Biblia hebrea a la lengua griega. Ptolomeo II manda 72 sabios a Alejandría. 72 sabios bilingües que sabían griego y arameo. ¿Por qué manda 72? A ver. Uno por libro. Podría ser uno por libro, no sé, se me ocurre. ¿No? ¿No? Creo que no, digamos, No. ¿No? porque son 6 representantes de cada tribu. 6 representantes de cada tribu. Entonces, no sé cuánto tiempo estuvieron estos sabios ahí encerrados. Lo importante es que tradujeron la Biblia griega, la tradujeron y la tenemos ya en griego. A esta versión se le llamó de los 70 o Septuaginta. Todos coincidieron con los mismos detalles por más insignificantes que fueran. No hubo ningún detalle que fuera diferente. Vamos a ver, ¿les quedó claro esto? Que Ptolomeo II tanto los ayudó que mandó para que tuvieran su Biblia. ¿Sí? Perdón, ¿se puede decir que es el canon de Alejandría? Sí, o Septuaginta, o canon de los 70, ¿verdad? Y lo van a seguir escuchando, Gracias. ¿Alguien me ayuda a leer el último párrafo? Poco a poco, la lengua y la cultura griega van penetrando en todos los estratos de la población conquistada. A este proceso se le conoce como helenización. Muy bien. ¿Quedó claro lo que es helenización? Sí. A la penetración de la cultura griega. Imagínense, pues estaban deslumbrados, con todas las vestimentas, tradiciones que llegaron así como que invadieron, se dedicaban al cuerpo humano, hacían gimnasios, le daban culto al cuerpo, ¿verdad? Digamos como que, pues, y ahí muchos cayeron, ¿verdad? Pero Y es vamos a cuando seguir. llegan todos los filósofos, empieza toda la era Exactamente, cuando están todos los filósofos, Sófocles, Aristóteles, todos ellos. Muy bien, aquí terminó la dominación egipcia con los Ptolomeos. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver con más profundidad la semana que entra, pero yo nada más me gustaría que alguien me ayudara a leer este párrafo. ¿Lo pueden leer, por favor? Todo lo que se refiere a la dominación siria que está en la pantalla.
por favor. Ok, en el año 198 a.C., Antíoco III, el Grande, conquista Egipto y Judá, que al cambiar de manos son gobernados durante medio siglo, del año 198 al año 142 a.C., desde Antioquía, Siria, por los reyes seleucidas muy violentos y sanguinarios. El período seleucida fue el más cruel de la historia del judaísmo. Queriendo forzar la helenización, Antíoco IV Epifanes trata de erradicar la religión y las tradiciones judías. Muy bien. Entonces reinaron por 56 años los Seleucidas. Antonio IV Epífanes se llamó a sí mismo Epifanio, que quiere decir Dios se manifiesta. Él duró 11 años y fue cruel para el judaísmo. La semana que entra profundizaremos de este tema. Bueno, vamos a continuar. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario de esto? ¿Les gustó esto de las dominaciones? Para que vean que, pues que no se la pasaron muy bien, por generaciones y generaciones. No, pero todo quedó muy claro. Gracias. Sí, Leti. Muy bien, claro, muchas gracias. muy bien. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Sí. Vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Sí? Sí, está bien. Así. Pues les voy a robar tantito aquí a Leti para... Es una canción. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ahí va la canción para que la escuchen y disfruten. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siempre
Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Bueno, pues como recordamos, estamos en el periodo intertestamentario. Es el tiempo que transcurre entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a hacer una analogía, una semejanza de que estamos en el periodo inter en nuestra vida. Yo tengo aquí una hojita de papel y le puse aquí vida terrenal, del lado izquierdo. Aquí abajo puse inter. Y aquí puse vida eterna. Vida eterna. ¿Qué estoy haciendo para mi caminito al cielo? Fíjense que curiosamente en el Evangelio de hoy, en las lecturas de hoy, el catecismo viene a colación con lo que estamos viendo. Define los sacramentos como signos de salvación que nos dan la gracia. Se le llama también las 7 tablas de salvación. Son como apoyos extraordinarios que provienen del amor y la misericordia de Dios, cuya voluntad es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se puedan salvar. En el Evangelio de hoy, según San Juan, dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. O sea, yo soy discípulo de Dios. Tú eres discípulo de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. ¿Qué les parece? Nos las mandaron especial. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para mi caminito al cielo? Diariamente. ¿Alguien me quiere compartir? Pues Ya nuestros padres nos dieron un empujoncito con el bautismo. Pero ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Amo a Dios con un corazón sincero? Pues sí, es lo que tratamos, amar a Dios con un corazón sincero y ayudar y amar a nuestro prójimo, a los que tenemos más cercano y que podemos ayudar, no nada más en forma económica, sino apoyo moral o evangelizar, pues yo creo que es lo que podemos hacer. Muy bien, muy bien. Muy bien, me encantó. ¿Alguien quiere comentar otra cosa? Orar con esa sabiduría que nos dé el corazón para acercarnos más a Dios mediante la oración. Lo que estamos haciendo ahorita, que es el estudio de la Biblia, estudiar la palabra del Señor para que esa semilla entre en nosotros y pueda crecer, seguir los sacramentos. Muy bien, sí, se me hace muy importante esto que me estás diciendo y lo estamos haciendo
diariamente, ¿verdad? ¿Quién más? En la semana el padre Santiago Martí decía que con esto que estamos aprendiendo, esto que estamos haciendo, debemos hacer esa luz en medio de las demás personas, que nuestra vida sea reflejo a donde nos presentemos de Cristo, ¿no? A ver, otra vez porque como que te me fuiste un poquito, Ivonne. Ok, sí, que nuestro actuar y nuestro caminar diario sea realmente reflejo de lo que hemos aprendido. Que donde nos estemos en el medio del trabajo, en la casa o con las amistades, siempre seamos ese reflejo que Dios quiere de nosotros. Dar testimonio. Darte, sí, muy bien, muy bien. No recuerdo qué santo dice que tal vez nosotros podríamos ser el único evangelio que muchos podrán conocer. O sea, hablando de que la gente que no es cristiana, católica, que no conoce a Jesús, nuestro ejemplo es el único evangelio que ellos van a conocer. Entonces, necesitamos absorber ese conocimiento para actuar igual que lo que dice la palabra, porque para muchos nuestro actuar va a ser lo único que los acerque a Dios, lo único que, el único ejemplo que van a tener. Sí, sí. ¿Alguien quiere compartir? Y bueno, respecto a lo que acaban de comentar, en cuanto al positivo, también me quedo pensando que nuestro actuar positivo o negativo, por ejemplo, yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Sí. También puede ser un ejemplo para acercarlos o para también no acercarlos. Entonces, para mí es un compromiso, es como la conciencia de que esa fe en Dios sea como un ejemplo positivo, ¿no? En mi vida. Y por ejemplo, pues ser comprensiva, escucharlos, ¿verdad? Se me hace que es, sobre todo con los adolescentes, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Alguien gusta más participar? Bueno, yo creo que en este tiempo, perdón, ¿alguien iba a hablar? No, está bien. Sí. Lizeth. En este inter que dices, este estudio de la Biblia se me hace muy interesante en este cambio de época que estamos viviendo, en cuanto a que pues se ha perdido totalmente en las generaciones pues más jóvenes. Y creo que parecernos un poco a Jesús en estos tiempos es mucha riqueza, es mucha ayuda. En lo personal, el estudio de la Biblia se me ha hecho demasiado interesante desde todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y yo les agradezco a ustedes porque son unos ángeles, que Dios les dé esa luz, porque de verdad entender la Biblia es complicado, pero hasta ahora me he sentido bien. Y creo que como decían mis compañeras, o sea, el tratar de evangelizar, pues, un poco en nuestra familia, con amigos, conocidos, tratar de llevar, aunque sea poquitito, algo similar a Jesús, creo que llenas a las demás personas, te llenas a ti, y pues esperemos que este inter para llegar a la vida eterna sea pues algo bueno para nosotros, para los demás. Y yo creo que cualquier ayuda es buena, cualquier acto es bueno, y tener un buen propósito, un buen fin, un buen medio que es agradable a Dios, pues con eso. Gracias. Muy bien. Eso es lo importante, fíjate, dar testimonio de nuestras clases para que se vayan empapando y ellos vayan también queriendo aprender más, ¿verdad? Compartir nuestros conocimientos, porque pues es la semillita que estamos dejando diariamente en nuestro alrededor con nuestra familia. Muy interesante. Araceli, ¿querías comentar algo? Sí, yo lo que quería comentar es que también a través de la Eucaristía diaria, pues va uno aprendiendo. Bueno, a mí me enriquece mucho escuchar el Evangelio.
y la explicación. O sea, en eso he ido aprendiendo a diario y pues llevarlo a la casa. Aunque ahorita Llevarlo a pues la cuesta casa. mucho trabajo con los adolescentes, ya como que ya no se acercan a Dios. Sí, Sí. entonces, pues no sé, a lo mejor el ejemplo que yo pongo, pues ojalá y quede, ¿no? Yo lo viví a través de mi mamá, que diario iba a la Eucaristía y pues no sé, a mí se me quedó eso y pues el ejemplo arrastra, ¿no? Sí, 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 pero como decía el padre Mario en la homilía pasada, decía, si algunos se quedaron en casa, si no te quisieron acompañar, nosotros también con algún comentario tenemos que compartir el comentario que hizo el padre en la homilía para dejar ahí un testimonio, para dejar un pensamiento de algo, de lo que ellos puedan aprender o que vean tu inquietud, ¿verdad? Día a Claro. día. Ujú. Me parece Gracias. muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Yo Sí, quiero, a ver. Sí, a Telma. a veces es muy difícil, te enfrentas a muchos comentarios cuando empiezas a hablar de la palabra, de lo que has ido aprendiendo y a comentar. A veces hay muchos ataques, ¿verdad? Que te dicen, ay, ya te hiciste muy, como que muy beata y, ay, ahora ya vas a ser ministro de la Eucaristía y, ay, ahora, o sea, hay muchos ataques, a veces no malintencionados, pero sí hay muchos comentarios cuando tú empiezas a tratar de hablar de la palabra y de comentar y de dar testimonio, no deja, y lo dice la palabra, ¿verdad? Voy a crear lucha entre todos y sí es así, o sea, muchas veces hay comentarios así de que dices, pues bueno, yo siento que estoy en el mejor camino, ¿verdad? Sí, y oye, Telmita, y les puedes decir, y si vieras qué bien me siento. Y qué feliz estoy. Deberías de acompañarme, ¿no? Así Sí, es. muy bien, muy bien. Vamos a ver, Mario, ¿tú quieres comentar algo? Sí, yo quiero comentar algo, pero es real, sobre mi vida. Hace algunos años, no muchos, hace algunos años, hasta hace algunos años, yo estaba muy apegado a los deseos terrenales, a las pasiones, a los vicios, etcétera. Un sinnúmero de cosas terrenales. Y por ahí me encontré al padre Mario en la iglesia de San Pedro y fue el instrumento que me hizo acercarme a él. Yo me había alejado mucho de Dios. En mi juventud estaba muy cercano con él y muy apegado a Dios. Después empecé con mi trabajo profesional y poco a poco me fui alejando de él, hasta que de plano me perdí, totalmente andaba perdido. Por la gracia de Dios, pues me puso al Padre Mario delante de mi vida y fui poco a poco acercándome a él. De pocos años a la fecha que lo conocí en San Pedro, digo pocos años, estoy hablando de unos 10 años, 12 años que escuché al Padre Mario ahí en San Pedro. Y pues me impactó mucho las homilías que él daba. Luego, pues por ahí anduve investigando de dónde estaba él, pues, ya me di cuenta que estaba en Samara y bueno, pues me fui acercando a Samara. Ahorita, con la gracia de Dios, pues asisto casi todo de lunes a viernes a la misa, comulgo y me ha transformado mi vida. Eso ha impactado en mi familia, eso ha impactado con mis hijos, con mi esposa. La esposa que yo tengo es mi segunda esposa. La primera, la que es la mamá de mis hijos, falleció muy joven. Luego me volví a casar y pues ahora me ha acercado mucho con Dios y yo le doy gracias a Dios, sobre todo por todo esto que ha hecho en mi vida. Les digo, de unos pocos años a la fecha, hablando de 12, 13 años, poco a poco esto ha ido cambiando.
ha ido evolucionando. Hoy, ahorita que mencionaba lo de el evangelio de hoy, sobre todo me impactó mucho y me llegó y me hizo analizar cómo tenemos que acercarnos a Cristo a través de la Eucaristía, porque esa es la manera en que Cristo va a transformar nuestra vida. Luego también he platicado con el padre Lee, y el padre Lee también me ha ayudado mucho, sus homilías, sí, y bueno, pues esa sería mi plática. Te agradezco mucho y nosotros nos agrada mucho que estés aquí con nosotros y pues hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y nos alegra mucho tu comentario, ¿verdad? Entonces, otro comentario? ¿Alguna persona más? Si no, ya para cerrar. A ver, ¿quién? Yo. A Casi ver. no participo. Cintia. Sí. Ahorita que los escuchaba a todos, a lo mejor soy la más joven en el grupo. Yo tengo 29 años. Estamos casados. Mi esposo, bueno, vamos a cumplir 3 años de casados. Sí. Elías tiene casi 2 años. Y sin duda, o sea, ese testimonio que cada uno de nosotros da, yo creo que va a ser la esperanza. Decían hace poco que se venía una generación de mujeres que no van a saber hacer tamales. Y digo, también se viene una generación de jóvenes que no reconocen a Dios. Entonces, el hecho de que pues nosotros podamos estarnos dando esta oportunidad de conocer la Biblia con ustedes, de estar acompañados por sacerdotes como los de nuestra comunidad de Samara, yo creo que es algo que es de mucha bendición y pues a nosotros no nos resta más que seguir dando ese testimonio, seguir en oración, seguir creciendo en la fe, en la palabra y pues yo digo que al final Cristo va a reinar. Entonces hay que hacerlo, por más difícil que parezca, ¿verdad? A veces, pero pues seguir confiando en Dios. Y gracias por esto que hacen ahí en Samara, el taller de Biblia, de todas las múltiples apostolados que tienen. Nosotros siempre vamos a misa de niños con Elías y no. Les digo que ya es un niño que sabe persinarse cuando es a la entrada, al final, en la consagración, a veces se entiende y se hinca. En la ofrenda ya sabe de que pide dinero porque hay que poner el dinero, entonces el testimonio arrastra como lo dicen ustedes, entonces pues no rendirnos en eso como cristianos. Exactamente. Pues muchas gracias por tu comentario y realmente somos privilegiados de tener excelentes sacerdotes en nuestra parroquia y un diácono, ¿verdad? De todos sacamos muchísimas cosas, mucho provecho para nuestra vida. Hay que seguir adelante, pero siempre hay que preguntarnos, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo le puedo dar más amor a mis hermanos? Entonces cerramos esta dinámica, les agradezco mucho, me encantó y vamos a continuar con unas pequeñas, un audio para que se relajen. Así se percibe tu presencia en las personas, Espíritu de Cristo. Los voy a volver a poner. Cuando se percibe la presencia del azar en el huerto, así se percibe tu presencia en las personas, Espíritu de Cristo. El suave olor de Cristo se percibe donde hay humildad, mansedumbre, sencillez, caridad,
generosidad, verdad, pobreza, obediencia, pureza, que son aroma de incienso encendido en el fuego de tu amor. Quédate entre nosotros, Espíritu de Cristo, que tantas y tantas personas virtuosas que encuentro a diario sigan siendo testigos elocuentes de que Cristo resucitado anda entre nosotros. Quédate entre nosotros. Dame la capacidad de percibirte y la humildad de reconocerte en mi prójimo. Ale, ¿tienes anuncios parroquiales? Hoy terminamos ya con la oración final. Ya podemos terminar. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración de San Agustín, que me acompañan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Concédeme conocerme a mí mismo y a conocerte a ti, Señor Jesús. Olvidarme a mí mismo y amarte a ti. Que no piense sino en ti. Que sepa mortificarme y vivir en ti. Que todo cuanto me suceda lo reciba como tuyo. Que siempre escoja ir tras de ti. Que aprenda a huirme a mí mismo y a refugiarme junto a ti para que sea defendido por ti. Que nada me atraiga sino tú y que me haga pobre por ti. Mírame para que yo te ame. Llámame para que yo te vea, para que por toda la eternidad goce de ti. Amén. Amén. Chicas, nos vemos la semana que entra. Chicos, chicas.